Mi historia comienza cuando tenía apenas 16 años. Mi madre, Mónica, siempre había sido una persona fría, distante, alguien más preocupada por su apariencia y las opiniones de los demás que por su propia hija. Aún así, jamás pensé que sería capaz de abandonarme. Todo cambió el día en que conoció a un hombre llamado Esteban, un tipo mucho más joven que ella. Lo había conocido en una fiesta a la que fui a regañadientes, pero a ella le fascinó desde el primer momento. Durante semanas, mi madre empezó a ausentarse cada vez más. Salía de casa temprano y regresaba tarde, sin darme muchas explicaciones. Yo no me atrevía a preguntar, pero el vacío que dejaba en la casa era imposible de ignorar. Un día, simplemente no volvió. Me dejó una nota sobre la mesa de la cocina diciendo que había encontrado el amor de su vida y que se iba a vivir con él. No había ni una palabra sobre mí, ni una promesa de regresar. Nada. Solo una línea al final: hazte cargo de ti misma, eres fuerte. Fue como si el suelo se abriera bajo mis pies. No tenía a dónde ir, ni a quién acudir. Mi padre nos había abandonado cuando yo era pequeña, así que estaba sola en el mundo. Los primeros días después de su partida fueron los más difíciles. No sabía cómo pagar las cuentas, ni qué hacer con la escuela. Llamé a algunos amigos de la familia, pero nadie parecía estar dispuesto a ayudar. Mi madre había hablado mal de mí a todos ellos, haciéndome quedar como la ingrata que se merecía lo que le estaba pasando. Tuve que dejar la escuela y buscar trabajo para poder sobrevivir. Conseguí un empleo de medio tiempo en una tienda de abarrotes, ganando lo suficiente para pagar el alquiler de un pequeño cuarto en la casa de una señora que apenas conocía. El dinero apenas alcanzaba para comer, pero me las arreglé. Cada día era una lucha, pero no tenía opción más que seguir adelante. Las noches eran las peores. Me acostaba en una cama fría, pensando en lo que había hecho para merecer ser abandonada por la única persona que se suponía que debía amarme incondicionalmente. Pasaron los años y logré salir adelante, aunque las cicatrices del abandono nunca desaparecieron del todo. Conseguí un mejor trabajo en una oficina y empecé a construir una vida más estable. Hice algunos amigos, pero siempre mantuve a la gente a cierta distancia, por miedo a que me abandonaran como lo hizo mi madre. El amor y la confianza se convirtieron en palabras vacías para mí. Mi vida estaba marcada por la soledad, aunque me negaba a admitirlo. Me decía a mí misma que era mejor estar sola que arriesgarme a ser herida de nuevo. A pesar de todo, nunca dejé de pensar en mi madre. Me preguntaba si alguna vez se arrepentiría de lo que hizo, si algún día aparecería en mi puerta pidiendo perdón. Pero los años pasaban y no había rastro de ella. Intenté buscarla un par de veces, pero siempre me topaba con un muro de silencio. Nadie sabía dónde estaba, y los pocos que sabían algo no querían hablar conmigo. Me di por vencida y acepté que probablemente nunca volvería a verla. Con el tiempo, aprendí a convivir con el dolor y la ausencia. Me concentré en mi trabajo y en mantener mi vida lo más ordenada posible. Nunca me permití pensar demasiado en el pasado, porque cada vez que lo hacía, el dolor volvía a golpearme con fuerza. Me convertí en una persona pragmática, alguien que no esperaba nada de nadie. Si había algo que quería, tenía que conseguirlo por mí misma. Así fue como logré comprar un pequeño departamento, mi refugio en un mundo que me había dado la espalda. Pero, aunque mi vida estaba encaminada, el vacío que mi madre había dejado nunca desapareció. No importaba cuánto intentara llenar ese hueco con trabajo o con amigos, siempre estaba ahí, recordándome lo que había perdido. Cada vez que veía a una madre con su hija en la calle, mi corazón se encogía un poco más. Me preguntaba cómo hubiera sido mi vida si mi madre hubiera elegido quedarse, si me hubiera apoyado en lugar de abandonarme. Y así, sin que me diera cuenta, los años pasaron, y me convertí en una mujer adulta, con una vida aparentemente estable, pero con el corazón lleno de cicatrices. Nunca me imaginé que el pasado volvería a mi vida de una manera tan inesperada y cruel. Años después, cuando ya había dejado atrás gran parte de las heridas que mi madre me había causado, ocurrió algo que jamás habría anticipado. Una tarde cualquiera, mientras revisaba algunos documentos en mi oficina, mi teléfono sonó con un número desconocido. No suelo responder llamadas de números que no reconozco, pero algo en ese momento me empujó a contestar. La voz al otro lado de la línea era débil, casi un susurro, pero no tuve que escuchar mucho para saber de quién se trataba. Valeria. Soy yo, tu madre. Sentí como si todo el aire se escapara de mis pulmones. La voz que había estado ausente por tanto tiempo, la persona que me había dejado a mi suerte sin mirar atrás, ahora estaba tratando de comunicarse conmigo. Durante unos segundos, me quedé en silencio, incapaz de articular una respuesta. Mi mente luchaba por comprender qué estaba ocurriendo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de todos estos años? Finalmente, con voz temblorosa, respondí: ¿qué quieres, mamá?
Ella comenzó a hablar. Su tono era lastimoso y lleno de arrepentimiento, pero no pude sentir nada más que frialdad hacia ella. Me contó que Esteban, el hombre por el que me había abandonado, la había dejado hacía unos meses. Se había ido con una mujer más joven, dejándola sola, sin dinero y con su salud deteriorándose rápidamente. Me dijo que no tenía a dónde ir, que no había nadie más a quien acudir. Necesitaba ayuda y, en su desesperación, había recurrido a mí. Cada palabra que decía me llenaba de una mezcla de emociones que no podía controlar. Parte de mí quería colgar el teléfono y olvidarme de ella como ella lo había hecho conmigo. Pero otra parte, quizás la parte que aún era la niña herida que añoraba el amor de su madre, me empujaba a escucharla. Sentí una ira ardiente crecer en mi interior, pero al mismo tiempo, una profunda tristeza se mezclaba con ella. Era como si todos los años de dolor y abandono estuvieran tratando de salir de una sola vez. Le pregunté dónde estaba y me dio una dirección. Contra todo lo que mi instinto me decía, decidí ir a verla. Sabía que no debía hacerlo, que esta mujer ya me había hecho suficiente daño, pero algo dentro de mí me obligó a enfrentarla. Quizás necesitaba cerrar ese capítulo de mi vida, o tal vez solo necesitaba verla una última vez para convencerme de que realmente no quedaba nada entre nosotras. Cuando llegué al lugar que me indicó, encontré a una mujer que apenas reconocí. Mónica, que siempre había sido tan vanidosa, lucía envejecida, desaliñada y frágil. Su rostro, una vez cuidado con esmero, ahora estaba lleno de arrugas profundas, y sus ojos, que solían mirar con indiferencia, ahora estaban llenos de desesperación. Verla así me impactó, pero no de la forma en que esperaba. No sentí compasión, solo una profunda sensación de vacío. Esta no era la mujer que recordaba, pero tampoco era alguien por quien podía sentir pena. Simplemente, ya no significaba nada para mí. Mónica me contó su historia entre lágrimas, cómo Esteban la había utilizado, cómo se había quedado sin nada después de que él se fue. Me pidió que la ayudara, que la dejara quedarse conmigo al menos hasta que pudiera recuperarse. Por un momento, pensé en decirle que sí, en darle una oportunidad de redimirse. Pero luego recordé todos esos años de soledad, de lucha y de dolor, todo lo que había tenido que soportar sola, y la ira volvió a arder en mi interior. No puedes quedarte conmigo, mamá, le dije con voz firme. Ya no soy esa niña que dejaste atrás. He construido una vida sin ti, y no pienso arruinarla ahora. Ella me suplicó, aferrándose a mi brazo, pero yo me mantuve firme. Sabía que no podía permitir que volviera a entrar en mi vida, que no podía volver a ser vulnerable ante ella. Le dije que la ayudaría, pero no de la manera que esperaba. Le ofrecí buscarle un lugar en un asilo, un lugar donde pudiera estar segura y cuidada, pero lejos de mí. Mónica intentó protestar, pero sabía que no tenía más opciones. Esa misma tarde, comencé a hacer los arreglos necesarios. Llamé a varios lugares hasta encontrar uno que aceptara recibirla de inmediato. Fue un proceso doloroso, no porque me sintiera culpable, sino porque me di cuenta de que esta mujer, que alguna vez fue mi madre, ahora era poco más que una extraña para mí. Cuando finalmente la dejé en el asilo, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque sabía que ya no tendría que lidiar con ella, y tristeza porque, a pesar de todo, había perdido a mi madre mucho antes de ese momento. La miré una última vez antes de salir del lugar. Ella me miró con esos ojos llenos de desesperación, pero yo ya no podía sentir nada por ella. Simplemente me di la vuelta y me marché, cerrando la puerta a ese capítulo de mi vida. Después de dejar a mi madre en el asilo, intenté volver a mi vida normal. Regresé a mi departamento, a mi rutina, a la vida que había construido lejos del dolor que ella me había causado. Sin embargo, la tranquilidad que esperaba no llegó. A pesar de mi firme decisión de mantenerla fuera de mi vida, la situación no era tan simple como cerrar una puerta y seguir adelante. Un par de días después de internarla, recibí una llamada del asilo. Me dijeron que mi madre estaba teniendo dificultades para adaptarse y que insistía en verme. Al principio, mi respuesta fue tajante, no quería saber nada de ella. Sin embargo, la voz del encargado del asilo sonaba preocupada, como si hubiera algo más que no me estaba diciendo. Finalmente, accedí a ir, aunque solo fuera para asegurarme de que estaba bien y que no intentaría crear más problemas. Cuando llegué al asilo, me recibió la directora del lugar, una mujer mayor de semblante amable que me condujo a la pequeña habitación donde estaba mi madre. Al entrar, me encontré con una escena que nunca imaginé presenciar. Mónica, la mujer altiva y despreocupada que recordaba, estaba sentada en una silla junto a la ventana, con la mirada perdida y un aspecto aún más frágil que la última vez que la vi. Al verme, sus ojos se llenaron de lágrimas. Me suplicó que la sacara de ahí, que la llevara conmigo. Me habló de lo solitaria que se sentía, de cómo la habían tratado y de lo mucho que había cambiado desde que me dejó. La escuché en silencio,
sin interrumpirla, pero en mi interior, no sentía ninguna compasión por sus palabras. Cada súplica, cada lágrima, solo me recordaba el dolor que me había causado años atrás. No podía permitirme caer en su trampa emocional. Le expliqué que no podía llevármela conmigo, que mi vida ya no tenía espacio para ella. Le dije que estaba en un lugar seguro, donde la cuidarían y que sería lo mejor para ambas. Mi madre, entre sollozos, trató de argumentar que era una carga que ella misma se había impuesto, pero me mantuve firme. No era mi responsabilidad, y no iba a cargar con ella. Mónica continuó suplicando, hablando de cómo todo había sido un error, de cómo me había fallado como madre. Sin embargo, no pude sentir otra cosa que una sensación de justicia. Ella había tomado sus decisiones, y ahora estaba enfrentando las consecuencias. Aún así, algo en mí seguía luchando con la decisión de dejarla en ese lugar. Había sido mi madre, y aunque mi cabeza me decía que estaba haciendo lo correcto, una parte de mí no podía evitar cuestionarse si esto era lo que realmente debía hacer. Decidí salir a hablar con la directora del asilo, quien me recibió con una sonrisa comprensiva. Me explicó que mi madre estaba teniendo dificultades para adaptarse, que probablemente le llevaría tiempo, pero que sería mejor que mantuviera una distancia prudente para que ella pudiera aprender a vivir con la situación. Me aseguró que la cuidarían bien, que no le faltaría nada, pero que necesitaba tiempo para aceptar su nueva realidad. Le escuché atentamente, pero en mi mente, seguían resonando las súplicas de mi madre. Al salir del asilo, no podía evitar sentirme atrapada entre dos realidades. Por un lado, estaba mi vida, la que había construido sola, sin su ayuda, y por otro, estaba la imagen de esa mujer frágil y desesperada que había dejado atrás. Caminé sin rumbo por las calles de la ciudad, intentando despejar mi mente, pero las preguntas seguían allí, atormentándome. ¿Había hecho lo correcto? ¿Era justo que la dejara en ese lugar, sola y abandonada, tal como ella me había dejado a mí? Durante los días siguientes, me mantuve ocupada, tratando de no pensar en lo que había hecho. Sin embargo, cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se aceleraba, temiendo que fuera otra llamada del asilo. Me encontré revisando mi buzón de mensajes constantemente, esperando alguna noticia, buena o mala, sobre mi madre. A pesar de todo lo que había pasado, no podía evitar sentirme responsable de alguna manera. Era como si una parte de mí quisiera cuidar de ella, mientras la otra luchaba por mantener la distancia. Finalmente, después de muchas noches sin dormir, tomé una decisión. Volvería al asilo, pero no para llevarla conmigo, sino para asegurarme de que estuviera bien cuidada. Necesitaba ver con mis propios ojos que estaba en un lugar donde no sufriría más de lo necesario. Al día siguiente, llamé al asilo y programé una visita. Quería hablar con la directora nuevamente, verificar que todo estaba en orden, tal vez, ver a mi madre una última vez. Cuando llegué al asilo, la directora me recibió con la misma amabilidad de siempre. Me condujo a su oficina y me mostró los registros de cuidado de mi madre. Estaba recibiendo la atención médica que necesitaba, y el personal se aseguraba de que tuviera todo lo necesario. Me sentí aliviada al saber que, al menos en términos materiales, no le faltaba nada. Sin embargo, cuando pregunté sobre su estado emocional, la directora me miró con una expresión preocupada. Me dijo que Mónica estaba teniendo dificultades para aceptar su situación, que pasaba mucho tiempo sola en su habitación y que, a pesar de los esfuerzos del personal, no quería interactuar con los demás residentes. Al escuchar esto, algo en mí se quebró un poco. Sabía que había hecho lo correcto al dejarla allí, pero no podía evitar sentir que, de alguna manera, la había condenado a una nueva forma de abandono. Sin embargo, también sabía que no podía cargar con esa responsabilidad. Mi vida, después de todo, era el resultado de años de lucha y sacrificio, y no iba a permitir que el regreso de mi madre lo echara todo por la borda. Antes de irme, decidí pasar por su habitación una última vez. La encontré en la misma posición en la que la había dejado la primera vez, mirando por la ventana, con los ojos perdidos en la distancia. No dijo nada cuando entré, pero sus ojos se llenaron de lágrimas al verme. Me acerqué a ella y, por primera vez en muchos años, tomé su mano. No hubo palabras entre nosotras, solo un silencio cargado de todo lo que nunca se había dicho. Al salir de la habitación, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Había hecho lo que debía hacer, y ahora, era momento de seguir adelante. Después de esa última visita al asilo, tomé la decisión de cortar todo contacto con mi madre. Sabía que era lo mejor para mí, aunque esa decisión dejara una huella difícil de borrar. Había pasado demasiado tiempo tratando de superar el abandono, y no podía permitir que su regreso arruinara todo el progreso que había hecho en mi vida. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Volví a concentrarme en mi trabajo y en mi vida diaria, haciendo lo posible por olvidar lo ocurrido. Sin embargo,
El recuerdo de mi madre y de la última vez que la vi no desaparecía del todo. De vez en cuando, en los momentos más inesperados, su imagen volvía a mi mente, acompañada de una sensación de vacío y melancolía. Pero me mantenía firme en mi decisión. No podía permitir que ella volviera a entrar en mi vida y me causara más dolor. Un día, recibí una carta del asilo. Era la directora, informándome que mi madre había fallecido. Me quedé inmóvil, leyendo y releyendo las palabras, tratando de asimilar la noticia. Aunque sabía que este día llegaría eventualmente, no estaba preparada para enfrentarlo. En la carta, la directora me explicaba que mi madre había fallecido pacíficamente en su sueño. No había dejado ninguna petición, solo una fotografía vieja de nosotras dos cuando yo era niña, que había encontrado entre sus pertenencias. La noticia me golpeó de una manera que no esperaba. Había pasado tanto tiempo preparándome para vivir sin ella, para evitar que su regreso destrozara mi vida nuevamente, que no había considerado lo que sentiría cuando realmente la perdiera. Era una mezcla de alivio y tristeza, pero, sobre todo, de un dolor sordo que se instaló en mi pecho y que no se disipaba. Era un dolor diferente al que había sentido cuando me abandonó, más silencioso, pero igual de persistente. No fui al funeral. Decidí que no podía soportar ver su cuerpo sin vida, ni enfrentar a las pocas personas que podrían estar allí. En lugar de eso, opté por alejarme aún más de todo lo que tenía que ver con ella. Envié una nota de agradecimiento al asilo por haberla cuidado y pedí que dispusieran de sus pertenencias como creyeran conveniente. No quería nada que me recordara a ella, ni siquiera esa fotografía que había guardado. Mi vida estaba marcada por su ausencia, y ahora, incluso en la muerte, continuaba siendo una sombra en mi existencia. Con el tiempo, traté de encontrar una manera de reconciliarme con lo ocurrido. Sabía que había hecho lo correcto al cortar el contacto, que no había otra forma de protegerme de la toxicidad que mi madre había traído a mi vida. Sin embargo, cada vez que pensaba en ella, me asaltaban las dudas. Me preguntaba si podría haber hecho algo diferente, si tal vez, en sus últimos días, podría haber encontrado la manera de perdonarla, aunque solo fuera un poco. Pero esas preguntas nunca encontraron respuesta, y aprendí a vivir con ellas como con tantas otras cosas que nunca entendería. La vida continuó, y con el tiempo, los recuerdos de mi madre comenzaron a desvanecerse, aunque nunca desaparecieron del todo. Había días en los que lograba no pensar en ella, pero otros en los que su imagen volvía a mi mente con una claridad que me dejaba sin aliento. En esos momentos, me recordaba a mí misma por qué había tomado esa decisión, por qué había elegido mantenerla fuera de mi vida. Sabía que, de haber hecho lo contrario, habría sido mucho peor para mí. Las lecciones que aprendí de mi madre no fueron las que una hija espera recibir. Aprendí que no siempre se puede contar con quienes se supone que te aman, que a veces es necesario tomar decisiones difíciles para protegerse, y que, al final, uno tiene que encontrar la manera de seguir adelante, aunque el camino esté lleno de cicatrices. A pesar de todo, me esfuerzo por encontrar un poco de paz en mi vida, sabiendo que hice lo que debía hacer, aunque el costo haya sido alto. Mi madre ya no está, y aunque nunca me reconcilié con ella, finalmente me reconcilié conmigo misma. La vida sigue adelante, y yo con ella, llevando conmigo las marcas de un pasado que no se puede cambiar, pero que también me ha hecho más fuerte. Hoy, cuando miro hacia atrás, ya no siento la misma ira o tristeza. En su lugar, hay una especie de resignación tranquila, una aceptación de lo que fue y de lo que nunca podrá ser. No sé si eso es suficiente para decir que estoy en paz, pero es lo más cerca que he estado de encontrarla.